Lo que vas a descubrir en este video sobre las plantas carnívoras probablemente no te lo ha contado nadie antes. Y una vez que lo sepas, no vas a poder olvidarlo, porque detrás de estas plantas hay algo que la mayoría de las personas ignora por completo. Un comportamiento que durante mucho tiempo dejó sin respuesta a quienes intentaron estudiarlas. Un mecanismo que funciona con una precisión tan extraña, tan calculada, que muchos aseguran que parece imposible que una simple planta sea capaz de hacerlo. Y eso solo es el principio. Hay un detalle dentro de ellas que casi nadie conoce. Algo que ocurre justo después de que la trampa se cierra, en completo silencio, fuera de la vista de cualquiera. Algo tan inquietante que muchos cultivadores aseguran que cuando lo entendieron por primera vez, ya no pudieron volver a mirar a estas plantas de la misma forma. Y aún hay más. Existe un error. Un único error, repetido por millones de personas en todo el mundo, que según muchos expertos es exactamente lo que está matando a estas plantas en silencio. Un error tan común, tan invisible, que probablemente tú también lo estás cometiendo sin saberlo. Lo que viene a continuación va a cambiar para siempre la idea que tienes sobre las plantas carnívoras, cómo funcionan en realidad, qué esconden por dentro, por qué se comportan así, y por qué casi todo lo que se cuenta sobre ellas está mal. No apagues este video, porque lo más impactante todavía no ha llegado. Para entender realmente cómo funcionan las plantas carnívoras, primero hay que entender algo más extraño todavía, y es por qué existen. Porque una planta no se vuelve carnívora sin motivo. No se transforma así por casualidad, ni por capricho de la naturaleza. Algo tuvo que ocurrir. Algo tuvo que empujarlas, durante miles y miles de años, hasta convertirlas en lo que son hoy. Y ese algo, según muchos investigadores, fue precisamente el lugar donde les tocó vivir. Imagina un suelo donde casi nada puede crecer. Un terreno encharcado, ácido, lavado constantemente por el agua. Un suelo donde el nitrógeno apenas existe, donde el fósforo prácticamente ha desaparecido, donde los minerales esenciales se escapan antes de que cualquier raíz pueda aprovecharlos. Para una planta común, ese sitio sería una sentencia de muerte. Pero para estas plantas se convirtió en un hogar. Se suele decir que las plantas carnívoras no nacieron así por elección, sino por necesidad. En esos ambientes tan pobres, alimentarse solo a través de las raíces no era suficiente. Y las que sobrevivieron fueron justamente las que, poco a poco, encontraron una forma diferente de obtener lo que el suelo no era capaz de darles. Una forma que muchos describen como inquietante. Una forma que durante siglos se consideró antinatural. Una forma que rompía todas las reglas que se creían sobre las plantas. Comenzaron a capturar. Sus hábitats no son lugares cualquiera. Existen creencias muy extendidas que las imaginan en selvas oscuras y exóticas, pero la realidad es aún más sorprendente. Aparecen en turberas profundas, en pantanos cubiertos de niebla, en ciénagas donde el agua casi nunca se mueve, en marismas, en humedales ácidos, donde el aire huele a tierra mojada y a vegetación en descomposición. También aparecen en suelos arenosos lavados por la lluvia, en bosques húmedos donde la luz apenas llega al suelo, e incluso en lugares tan extremos como los altos tepuyes sudamericanos o regiones casi desérticas donde la humedad llega gracias a la niebla. Y aunque mucha gente piensa que son plantas rarísimas, escondidas en algún rincón remoto del planeta, la realidad es que están en casi todas partes. En Norteamérica, en Sudamérica, en Asia, en Australia, en Delavador, en Delastralia, incluso en algunas zonas de Europa, en todos los continentes excepto la Antártida, en las turberas frías del este de Estados Unidos, en las selvas tropicales donde reinan las nepentes con sus jarros colgantes, en los pantanos australianos donde habitan tantas especies de drosera que muchos cultivadores aseguran que es el verdadero paraíso de las carnívoras. Pero hay algo todavía más curioso, algo que muchos botánicos llevan repitiendo desde hace décadas, y es que estas plantas no aparecieron de golpe, no surgieron como una especie nueva caída del cielo. Se suele decir que en realidad fueron desarrollando sus trampas poco a poco a partir de mecanismos que en un principio servían para defenderse. Hojas pegajosas que originalmente atrapaban polen o partículas, estructuras curvadas que retenían agua, pequeños pelos sensibles que reaccionaban al contacto. Todos esos detalles, según muchas interpretaciones, fueron reforzándose generación tras generación hasta que un día dejaron de servir solo para protegerse y comenzaron a servir para capturar. Y aquí está la parte que casi nadie sabe. Estas plantas no viven en lugares fáciles. Viven en algunos de los entornos más exigentes del planeta, suelos encharcados que ahogarían cualquier raíz.
acidez que la mayoría de plantas no soportaría ni un día, luz intensa que quema sin piedad, climas que cambian sin avisar, y en muchos lugares, incluso, incendios periódicos que arrasan toda la vegetación a su alrededor. Cualquier otra planta moriría, pero ellas, en lugar de desaparecer, encontraron la forma de prosperar exactamente donde nadie más podía hacerlo. Y por eso, según muchos expertos, las plantas carnívoras no son una rareza de la naturaleza, son una respuesta silenciosa, paciente, a un problema que parecía imposible de resolver. Una solución tan eficiente que ha sobrevivido durante millones de años y que, todavía hoy, sigue funcionando exactamente igual. Pero para entender de verdad cómo lo hacen, primero necesitas conocerlas. Necesitas saber quiénes son. Y créeme, no son lo que parecen. Existen muchas especies de plantas carnívoras repartidas por el planeta. Cientos. Algunas tan pequeñas que apenas se distinguen del musgo. Otras tan grandes que muchos cultivadores aseguran que parecen sacadas directamente de una pesadilla tropical. Pero entre todas ellas, hay 4 que destacan por encima de las demás. 4 plantas que, según muchos aficionados, son los verdaderos rostros del mundo carnívoro. Cada una con su propia trampa, cada una con su propio escenario, cada una con un comportamiento tan particular que parece, casi, un personaje salido de un cuento. Y la primera de ellas, probablemente, ya la has visto antes. La conocen como Venus atrapamoscas. Es pequeña, baja, casi humilde a primera vista. Apenas mide entre 10 y 15 centímetros de altura, pero lo que la hace inolvidable está justo en el extremo de cada una de sus hojas. Unas pequeñas trampas bilobuladas, abiertas como si fueran mandíbulas, con el interior teñido de un rojo intenso que muchos comparan con el color de la sangre. Vive en una zona muy concreta del sureste de Estados Unidos, en turberas y suelos ácidos de Carolina del Norte y del Sur, donde el clima es húmedo y el terreno tan pobre que casi nada más puede crecer a su alrededor. Pero lo verdaderamente sorprendente de esta planta no es su aspecto, es algo que muchos botánicos llevan estudiando desde hace décadas, y es que, en cierto modo, esta planta cuenta. Sus pelos sensitivos, esos diminutos filamentos que recubren el interior de cada trampa, no se activan al primer contacto. Necesitan 2 toques en pocos segundos para que la trampa decida cerrarse. Se suele decir que es una especie de mecanismo de seguridad, una forma de evitar gastar energía cerrándose por una hoja que cae, una gota de lluvia o un simple golpe del viento. Y como si eso fuera poco, cada una de esas trampas solo puede funcionar unas pocas veces a lo largo de su vida, antes de oscurecerse, marchitarse y dejar paso a una nueva. Como si cada trampa tuviera, literalmente, los días contados. Pero la Venus atrapamoscas, por muy famosa que sea, no es la más espectacular del grupo. Esa palabra, según muchos cultivadores, está reservada para otra muy distinta: las nepentes, también conocidas como plantas jarro, o por un nombre mucho más curioso que muchos repiten desde hace siglos: copas de mono. A primera vista, parecen casi imposibles. Sus hojas alargadas terminan en estructuras colgantes que se forman lentamente desde la punta, como si fueran flores de cristal suspendidas en el aire. Jarros enteros, de colores vivos, a veces verdes, otras veces rojizos, otras casi púrpuras, colgando del dosel de la selva como si la planta estuviera decorando su propio rincón del bosque. Crecen en algunos de los lugares más húmedos del planeta, en las selvas tropicales de Asia, en Madagascar, en Australia y en pequeñas islas perdidas del Océano Índico. Y su nombre popular tiene una historia. Se cuenta que algunos primates fueron observados bebiendo el agua acumulada dentro de esos jarros, y de ahí, según la tradición, surgió la expresión de copas de mono. Pero lo que ocurre dentro de esas copas es mucho más oscuro de lo que parece. En el fondo de cada jarro se acumula un líquido viscoso, pegajoso, capaz de atrapar y digerir lentamente todo lo que cae dentro: insectos, arañas, pequeños artrópodos. Y en los casos más extremos, según algunos investigadores, incluso pequeños vertebrados que tuvieron la mala suerte de asomarse demasiado. Y mientras tanto, en el otro extremo del mundo, en suelos completamente distintos, otra planta espera en silencio. Una planta que muchos describen como hipnótica: la drosera, también llamada rocío del sol. Y si la ves de cerca, entiendes inmediatamente por qué. Sus hojas se abren formando una pequeña roseta, y de cada una de ellas emergen tentáculos diminutos rematados con gotas brillantes, transparentes, casi luminosas. Muchas personas aseguran que parecen rociadas de miel. Otras dicen que parecen una planta encantada recién salida de un cuento. Crece en regiones húmedas de prácticamente todo el mundo,
desde Europa hasta América, desde Asia hasta los rincones más salvajes de Australia, siempre en suelos ácidos, siempre en lugares donde otras plantas apenas sobreviven. Pero esas gotas brillantes, tan inocentes a la vista, son en realidad la trampa. Los insectos se acercan creyendo que es néctar, creyendo que es rocío, creyendo que es agua. Y en el momento en que rozan uno de los tentáculos, todo cambia. La superficie se vuelve pegajosa. La hoja comienza a enrollarse ligeramente y la presa queda atrapada, sin posibilidad de escape. Muchos cultivadores aseguran que basta el simple contacto de una pata de mosquito para que esta planta se active. Un roce, un instante, suficiente. Y queda una más. Quizás la más imponente de todas. La que muchos describen como una catedral en miniatura saliendo del suelo. La sarracenia, la planta trompeta. A diferencia de las anteriores, esta no es discreta, no se esconde, no espera entre la maleza, crece de forma vertical, levantando largas jarras huecas que se elevan desde la tierra como si fueran columnas vivas, verdes, rojizas, a veces manchadas, a veces con venas oscuras que recorren toda su superficie. Y en la parte superior, una especie de tapa, casi como un casco, que se inclina sobre la abertura y guía a los insectos hacia el interior. Habita en los pantanos y las turberas del este de Estados Unidos y Canadá, en suelos tan empapados y tan pobres que muchos investigadores aseguran que pocas plantas serían capaces de soportarlo. Pero hay algo de esta planta que casi nadie conoce, y es su flor. La sarracenia, además de sus jarros impactantes, produce una floración tan grande, tan llamativa, tan diferente al resto de la planta, que mucha gente, al verla, no es capaz de reconocer que pertenece al mismo organismo. Flores rojas, flores púrpuras, flores enormes que parecen surgir de la nada cada primavera, después de que la planta haya pasado el invierno hibernando bajo la nieve, esperando en silencio el momento exacto para volver a abrirse. 4 plantas, 4 estrategias, 4 escenarios completamente distintos. Y aún así, todas comparten algo. Algo que las une de una forma que pocas personas comprenden por completo. Porque más allá de su aspecto, más allá de sus colores, más allá de sus formas extrañas, todas estas plantas hacen exactamente lo mismo cuando una presa se acerca demasiado. Y lo que hacen es lo que vamos a descubrir ahora. Aquí está la pregunta que muchos se hacen cuando ven por primera vez una planta carnívora. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo una planta, algo que no tiene cerebro, que no tiene ojos, que no tiene músculo ni nervio ni instinto, es capaz de cazar? La respuesta, según muchos botánicos, es a la vez más simple y más inquietante de lo que parece. Porque estas plantas no cazan como un animal, no persiguen, no acechan, no calculan. Lo que hacen es algo diferente, algo más silencioso, algo que muchas personas describen como una trampa perfecta, diseñada con millones de años de paciencia. Primero atraen, luego retienen, y finalmente, en completo silencio, digieren. 3 pasos, sin prisa, sin error, con una eficiencia que muchos investigadores aseguran que resulta difícil de entender cuando se ve por primera vez. Y cada una de estas plantas lo hace a su manera. Empecemos por la más famosa, la Venus atrapamoscas. Muchas personas creen que basta con rozar su trampa para que se cierre, que cualquier contacto, una hoja caída, una gota de lluvia, un simple soplo de viento, es suficiente para activarla. Pero no es así. Y aquí está el primer detalle que casi nadie conoce. En el interior de cada mandíbula hay unos pelos sensitivos, casi invisibles a simple vista, y para que la trampa decida cerrarse, esos pelos necesitan ser tocados 2 veces. 2 contactos distintos, en un intervalo de pocos segundos. Se suele decir que es como si la planta estuviera verificando, como si necesitara confirmar que lo que tiene delante es una presa real y no simplemente una interferencia del entorno. Y si el segundo toque no llega a tiempo, la trampa se resetea. Espera, vuelve a empezar. Pero cuando los 2 toques ocurren, lo que pasa después es difícil de describir con palabras. La trampa se cierra en cuestión de milisegundos, no en segundos, en milisegundos, con una velocidad que muchos cultivadores aseguran que resulta imposible de seguir con el ojo humano a simple vista. Los lóbulos se sellan, los bordes dentados encajan, y lo que estaba dentro ya no tiene salida. Entonces comienza la parte más inquietante. La planta empieza a secretar un líquido digestivo que, durante varios días, va descomponiendo lentamente al insecto atrapado. Lo disuelve, lo reduce,
absorbe los nutrientes que necesita, y cuando termina, la trampa vuelve a abrirse, sola. Como si nada hubiera ocurrido, solo queda el caparazón vacío del insecto, que el viento o la lluvia se encargarán de llevarse. Y esa trampa, que acaba de realizar todo ese proceso, ya nunca volverá a ser la misma, porque cada mandíbula solo puede cerrarse unas pocas veces antes de agotarse, oscurecerse y morir. Pero si la Venus atrapamoscas es rápida y precisa, las nepentes son todo lo contrario, y eso, según muchos que las estudian, las hace aún más fascinantes. Las nepentes no se mueven, no reaccionan, no detectan. Sus jarros colgantes son trampas completamente pasivas, y sin embargo, funcionan con una eficiencia que muchos describen como brutal. El borde del jarro brilla. Está recubierto de un néctar que atrae a los insectos desde lejos. Los invita a acercarse, a caminar por el filo, y cuando lo hacen, descubren algo que ya no tiene remedio. La superficie es lisa, increíblemente lisa, tan resbaladiza que, según muchos cultivadores, es prácticamente imposible que un insecto mantenga el equilibrio. Un paso en falso, un deslizamiento, y la presa cae al fondo del jarro, donde la espera un líquido viscoso, pegajoso, capaz de atraparla y comenzar a digerirla de inmediato. Lo más inquietante de esta trampa es lo que no se ve. Por fuera, la nepenthes parece una simple planta tropical, colorida, casi ornamental. Muchas personas aseguran que, si no supieran lo que hay dentro, la confundirían con una flor. Pero si te asomas al interior de uno de esos jarros, lo que encuentras es otra cosa, un líquido oscuro, restos de insectos a medio disolver, un proceso silencioso que lleva días completándose, todo escondido dentro de algo que, a primera vista, parecía inocente. Y mientras tanto, en otro rincón del mundo, la drosera espera con una paciencia diferente. Lo que hace la drosera no es cerrar ni enredar, es algo más sutil, más delicado, pero igual de efectivo. Sus hojas están cubiertas de tentáculos diminutos, cada uno rematado con una gota brillante que muchas personas describen como miel, como néctar, como rocío atrapado en el tiempo. Y esa apariencia es exactamente la trampa. El insecto se acerca creyendo encontrar agua o alimento, roza un tentáculo, y en ese instante, la gota se convierte en pegamento, imposible de soltar. Y la hoja comienza a enrollarse suavemente, despacio, acercando a la presa hacia más glándulas, atrapándola cada vez con más superficie. Muchos cultivadores aseguran que basta el simple contacto de la pata de un mosquito para que este proceso comience. Un roce casi imperceptible, una fracción de segundo, y ya no hay vuelta atrás. El proceso digestivo que sigue dura varios días. La presa queda reducida a una cáscara, y cada hoja de drosera puede repetir este proceso varias veces a lo largo de su vida, aunque con el tiempo, según se suele decir, los tentáculos se van desgastando y la hoja termina por jubilarse. Y por último, queda la más silenciosa de todas, la sarracenia. Sus jarras verticales no engañan con movimiento ni con brillo pegajoso. Lo que hacen es algo más arquitectónico, más estructural. La boca de la jarra está decorada con colores vivos, y sus glándulas secretan un néctar que atrae a abejas, avispas y otros insectos que se acercan sin sospechar nada. Y cuando intentan entrar, descubren que el interior de la jarra está diseñado en su contra. Los pelos que recubren las paredes apuntan hacia abajo, impidiendo cualquier intento de escalar. Las superficies son resbaladizas, y en el fondo, un líquido lleno de bacterias y enzimas espera con la misma paciencia de siempre. Muchos investigadores aseguran que, una vez dentro de una jarra de sarracenia, escapar es prácticamente imposible. No porque la planta haga nada, sino precisamente porque no hace nada. Porque la trampa ya está construida, ya está lista, ya funciona sola, sin necesidad de moverse, sin necesidad de reaccionar. Solo espera. Y según muchas personas que las han estudiado de cerca, esa pasividad es, en sí misma, lo más aterrador de todo. 3 estrategias distintas. Trampas que se cierran en milisegundos, jarros que esperan sin moverse, hojas que atrapan con una simple gota. Y todas con un objetivo idéntico. Obtener lo que el suelo no puede darles. Descomponer, absorber, sobrevivir, pero aquí viene algo que muy poca gente sabe. Algo que cambia completamente la forma de entender todo lo que acabas de escuchar. Porque resulta que estas plantas no cazan porque tengan hambre. No cazan porque lo necesiten para vivir. Lo que realmente ocurre dentro de ellas es algo mucho más extraño. Y es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. Aquí es donde todo lo que creías saber sobre las plantas carnívoras se desmorona.
Porque después de ver cómo cazan, después de descubrir cómo cierran sus trampas, cómo digieren a sus presas, cómo funcionan con esa precisión casi inquietante, lo lógico sería pensar que estas plantas comen para vivir, que dependen de los insectos, que sin caza mueren. Y aquí está exactamente donde casi todo el mundo se equivoca. Porque las plantas carnívoras no comen porque tengan hambre, no cazan porque lo necesiten para sobrevivir. Y esto, que parece imposible después de todo lo anterior, es justo el secreto que lleva décadas sorprendiendo a quienes se acercan a ellas por primera vez. La verdad, según muchos botánicos, es mucho más simple de lo que parece, y a la vez, mucho más fascinante. Porque debajo de toda esa apariencia de cazadoras silenciosas, debajo de esas trampas que se cierran en milisegundos, debajo de esos jarros que digieren insectos durante días enteros, siguen siendo plantas. Plantas normales, plantas convencionales, plantas que funcionan, en el fondo, exactamente igual que cualquier otra que tengas en casa. Y la clave de todo está en algo que muchos ya conocen, pero casi nadie relaciona con ellas: la fotosíntesis. Sí, igual que el resto de plantas del planeta, las carnívoras tienen clorofila, tienen hojas verdes, captan la luz del sol, toman el agua a través de sus raíces, absorben dióxido de carbono del aire. Y con todo eso, fabrican los azúcares que necesitan para vivir. Toda su energía, todo lo que las mantiene en pie, todo lo que les permite crecer, abrirse y florecer, viene de ahí, de la luz, no de la caza. La caza, en realidad, es otra cosa. Muchos investigadores la describen casi como un suplemento, como una vitamina extra, como ese pequeño plus que necesita una planta cuando vive en un suelo tan pobre que apenas puede ofrecerle nada. Porque eso es exactamente lo que les ocurre a las plantas carnívoras. Viven en suelos donde el nitrógeno escasea, donde el fósforo prácticamente ha desaparecido, donde los minerales se escapan con cada lluvia. Y para compensar esa carencia, evolucionaron una solución poco habitual: no para comer, sino para suplir lo que el suelo no era capaz de darles. Y aquí viene el detalle que cambia por completo la idea que la mayoría tiene sobre estas plantas. Una planta carnívora puede pasar meses, incluso años, sin atrapar absolutamente nada, y no morirá de hambre, porque mientras tenga luz, mientras tenga agua, mientras siga haciendo fotosíntesis, seguirá viva, seguirá produciendo energía, seguirá manteniéndose en pie. Lo que ocurrirá, según muchos cultivadores, es que crecerá más despacio, sus hojas serán más pequeñas, florecerá menos, tendrá un aspecto más débil, más apagado, más limitado, pero no morirá, porque su verdadera fuente de vida nunca fue la presa, fue siempre el sol. Y aquí es donde aparece el error que casi nadie ve venir. Muchas personas, al traer una planta carnívora a casa, sienten la necesidad de alimentarla, lo hacen con cariño, lo hacen con buena intención, lo hacen creyendo que están ayudándola, y empiezan a meterle trozos de carne en las trampas, pedazos de jamón, restos de comida, arroz, migas, cualquier cosa que parezca proteína, pensando que así estará más fuerte, pensando que así crecerá mejor, pensando que la planta lo va a agradecer. Pero lo que ocurre, según muchos expertos, es justamente lo contrario, porque la planta no está preparada para digerir eso. Sus enzimas no funcionan así. Su sistema, perfeccionado durante millones de años, está diseñado para presas pequeñas, para insectos, para artrópodos diminutos, no para trozos de comida humana. Y cuando una trampa intenta digerir algo que no puede procesar, ocurre lo peor. La hoja empieza a pudrirse, se vuelve negra, aparecen bacterias, aparecen hongos, y esa pequeña parte de la planta, que iba a ser un suplemento, termina convirtiéndose en una infección. Y no es lo único. Cada vez que se activa una trampa de forma artificial, cada vez que alguien la toca con el dedo solo por curiosidad, cada vez que se cierra sin tener una presa real dentro, esa trampa pierde una de sus pocas oportunidades. Porque, como ya viste antes, no son eternas. Y cada cierre falso es un cierre menos en su vida. Muchos cultivadores aseguran que esa simple costumbre, hacerlas cerrar por diversión, es uno de los gestos que más rápido las debilita. Pero hay algo todavía más sutil, algo que pasa desapercibido casi siempre, y es la forma en la que se las cuida. Se suele decir que estas plantas son tratadas como si fueran flores normales. Se les da agua del grifo, llena de cal y de minerales. Se las planta en tierra rica, abonada, llena de nutrientes. Se las riega con fertilizantes. Se las cuida exactamente como se cuidaría a una orquídea, a una violeta o a cualquier flor común. Pero las plantas carnívoras no son comunes. Y todo eso, lejos de ayudarlas, las envenena lentamente.
porque su cuerpo está adaptado a suelos pobres, a agua limpia y sin minerales, a vivir en ambientes que para cualquier otra planta serían imposibles. Y cuando se les da abundancia, cuando se las trata con todos los lujos, su organismo no lo soporta. Muchos cultivadores lo resumen con una frase que se repite constantemente. Las plantas carnívoras no mueren por descuido, mueren por exceso de cariño. Y ese, según muchos expertos, es el verdadero secreto detrás de ellas. No son cazadoras voraces, no son devoradoras insaciables, no son criaturas hambrientas escondidas en macetas. Son plantas, plantas pacientes, plantas adaptadas, plantas que aprendieron a sobrevivir donde nadie más podía. Y lo único que les pide su naturaleza es que se las deje ser exactamente eso. Porque cuando alguien intenta forzarlas a comer como si fueran animales de circo, cuando alguien las llena de comida, cuando alguien las trata como si fueran piezas raras a las que hay que dar un espectáculo, empiezan a marchitarse, empiezan a apagarse, empiezan a desaparecer. Y la mayor tragedia, según muchas personas que las cultivan desde hace años, no es que estas plantas sean difíciles de cuidar, es que se han vuelto víctimas de un malentendido, de una idea equivocada que lleva décadas circulando, de una creencia popular que las pinta como monstruos en miniatura, cuando en realidad son justo lo contrario. Plantas silenciosas, plantas adaptadas, plantas que solo necesitan luz, agua limpia, paciencia y que las dejen tranquilas. Pero los errores no terminan aquí. Hay otros, más comunes, más extendidos y mucho más peligrosos de lo que la mayoría imagina. Errores que millones de personas cometen sin saberlo, y vamos a verlos uno por uno. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque si has tenido alguna vez una planta carnívora en casa, o conoces a alguien que la haya tenido, probablemente ya has visto lo que viene a continuación. La planta llega preciosa, llena de trampas, vibrante, llena de promesas. Y poco a poco, sin saber muy bien por qué, empieza a cambiar. Las hojas pierden color, las trampas dejan de cerrarse, aparecen manchas oscuras. Y un día, sin avisar, simplemente deja de estar viva. Muchas personas creen que estas plantas son muy difíciles, que tienen mala suerte con ellas, que no son de los suyos. Pero la realidad, según muchos cultivadores, es otra muy distinta. Las plantas carnívoras no son frágiles. Lo que ocurre es que casi todo el mundo las cuida exactamente al revés. Y todo empieza por algo tan inocente como abrir el grifo. El primer gran error, y posiblemente el más extendido del planeta, es regarlas con agua del grifo. Parece imposible que algo tan común pueda ser un problema, pero según se suele decir entre quienes las cultivan desde hace años, es el principio del fin para la mayoría de estas plantas. Porque el agua del grifo, sobre todo en zonas donde el agua es dura, está cargada de cal, de sales, de minerales disueltos. Y todos esos minerales, que para cualquier otra planta serían un beneficio, para una carnívora se convierten en veneno, se quedan acumulados en el sustrato, se concentran en las raíces, y poco a poco, en silencio, comienzan a quemarlas por dentro. La planta empieza a amarillear, se encoge, y un día, sin entender muy bien lo que ha pasado, simplemente se rinde. Lo que muchos expertos recomiendan es justo lo contrario. Agua de lluvia, agua destilada, agua de ósmosis. Agua tan pura como la que recibirían en su entorno natural, porque estas plantas no están adaptadas a beber lo que bebemos nosotros. Y luego viene el segundo error, casi automático, casi inevitable. La tierra. La mayoría de personas, al traer una planta carnívora a casa, la planta en tierra normal, tierra de jardín, tierra de saco, tierra rica, oscura, abonada, llena de nutrientes. Y lo hace con la mejor intención. Porque, en la cabeza de la mayoría, una buena tierra es lo que cualquier planta necesita. Pero aquí ocurre algo que muchos describen como una paradoja brutal. Para una planta carnívora, una tierra rica es una tierra mortal. Su organismo, recordemos, está diseñado para sobrevivir en suelos extremadamente pobres. Suelos ácidos, suelos lavados, suelos donde casi nada puede crecer. Y cuando se las pone en una tierra abundante, llena de minerales y fertilizantes, su sistema entero colapsa. Lo que muchos cultivadores recomiendan es lo opuesto a lo que el instinto nos pide. Mezclas pobres, turba blanca, perlita, arena silicia, sustratos ligeros, drenantes, sin nutrientes añadidos, algo que para cualquier otra planta sería miseria, pero para ellas es exactamente lo que las mantiene vivas. Pero hay un error que va incluso más allá. Un error que, cuando se ve por primera vez, según muchas personas,
resulta casi tierno y al mismo tiempo casi catastrófico, y es la idea de alimentarlas. Porque cuando alguien tiene una planta que se llama carnívora, lo primero que piensa, casi inevitablemente, es darle de comer. Trozos de jamón, pedacitos de pollo, granos de arroz, migas de cualquier resto que parezca proteína. Pero como ya viste antes, esto no solo es inútil, es directamente dañino. Las trampas no están preparadas para descomponer comida humana. Sus enzimas no funcionan así. Y cuando intentan digerir algo que no pueden procesar, se pudren desde dentro. La hoja se vuelve negra, aparecen bacterias, aparece moho, y esa parte de la planta queda perdida para siempre. Lo que muchos expertos recomiendan, en cambio, es algo mucho más sencillo. Dejarla tranquila, permitir que ella misma case lo que pueda, y como mucho, ofrecerle de vez en cuando un insecto pequeño, un mosquito, una mosca, algo que sea de su tamaño, nada más. Y luego está el cuarto error, quizás el más invisible de todos, y es la luz. Mucha gente cree que las plantas carnívoras, al ser tan exóticas, deben mantenerse en interiores, en rincones tranquilos, en estanterías protegidas, lejos del sol. Pero según muchos cultivadores, eso es exactamente lo que las apaga. Estas plantas necesitan luz, mucha luz, más de la que la mayoría imagina. Estas plantas, en la naturaleza, viven expuestas a un sol intenso, a horas y horas de claridad directa, a ambientes abiertos donde la luz nunca falta. Y cuando se las coloca en un rincón oscuro de casa, comienzan a buscar desesperadamente esa claridad. Sus tallos se alargan, sus hojas se vuelven débiles, sus colores se apagan, las trampas empiezan a deformarse, y muchos lo describen como un proceso silencioso de agonía, donde la planta no muere de golpe, sino que se va apagando lentamente, en busca de algo que nunca llega. Lo recomendado, según se suele decir, es ponerlas en una ventana muy luminosa, donde reciban sol directo durante varias horas al día, o sacarlas al exterior siempre que sea posible. Pero queda un último error, y es probablemente el más curioso de todos, porque no nace del descuido, ni del desconocimiento, ni de la mala intención. Nace de algo mucho más humano: la curiosidad. Tener una planta carnívora en casa genera una tentación casi irresistible. Verla cerrarse, verla reaccionar, tocarla, probarla, activarla con un dedo, con un palillo, con cualquier cosa, solo para ver cómo funciona. Muchos lo hacen una vez, otros lo hacen muchas veces. Y la mayoría, sin saberlo, está acelerando la muerte de su propia planta. Porque cada cierre, como ya viste antes, le cuesta energía, le cuesta líquido digestivo, le cuesta vida. Y cada trampa solo puede cerrarse unas pocas veces antes de oscurecerse y morir. Lo que para una persona es un instante de diversión, para la planta es una de sus pocas oportunidades. Muchos cultivadores aseguran que este, precisamente, es el error más doloroso de todos, no por lo que provoca, sino por lo fácil que sería evitarlo. Y cuando se suman todos estos errores, cuando todos ellos coinciden a la vez, lo que ocurre es exactamente lo que tanta gente describe sin entender. Una planta que llegó perfecta, una planta que parecía indestructible, una planta que, semana tras semana, se va apagando sin razón aparente. Pero según muchos expertos, no hay misterio ahí. Solo hay una verdad incómoda. Las plantas carnívoras no son delicadas, son específicas. No piden mucho, pero piden lo que piden: agua pura, sustrato pobre, luz abundante y, sobre todo, que las dejen ser ellas mismas. Porque cuando se las cuida así, según muchas personas que llevan años cultivándolas, no solo sobreviven, florecen, se reproducen, se llenan de trampas nuevas, cambian de color con las estaciones y muestran un nivel de fortaleza que nadie esperaba. Y llegados a este punto, queda una pregunta que mucha gente se hace, pero pocas veces se atreve a formular en voz alta. ¿Qué pasa en realidad con una planta carnívora? ¿Qué ocurre cuando se cuida bien? ¿Y qué ocurre exactamente cuando se cuida mal? Porque la diferencia, según muchos cultivadores, no es sutil, no es lenta, no es algo que tengas que esperar meses para descubrir. Las plantas carnívoras hablan, y lo hacen mucho antes de lo que la mayoría imagina. Lo dicen con sus hojas, con sus trampas, con su color, con su crecimiento. Y según se suele decir entre quienes llevan años con ellas, basta echar un vistazo durante unos días seguidos para saber, con bastante precisión, si una planta carnívora está siendo cuidada como necesita o si está siendo lentamente apagada. Y empecemos por lo bueno, por lo que ocurre cuando todo encaja, cuando una planta carnívora encuentra su equilibrio,
cuando recibe el agua que le corresponde, el sustrato pobre que su organismo necesita, la luz abundante que le pide su naturaleza, y se la deja en paz para que sea ella misma, lo que sucede es algo que muchos describen como una transformación silenciosa. La planta empieza a abrir hojas nuevas, trampas frescas, pequeños brotes que aparecen casi de la nada, con los colores más intensos que cualquiera podría esperar. El verde se vuelve más vivo, los rojos se profundizan, las gotas de las droseras brillan con más fuerza, los jarros de las nepentes se llenan, se hinchan, se elevan. Las trompetas de las sarracenias crecen más rectas, más altas, más imponentes, y según muchos cultivadores, esta es solo la primera señal. Porque a partir de ahí, lo que ocurre es aún más sorprendente. Estas plantas pueden vivir muchos años, muchísimos. Una Venus atrapamoscas bien cuidada, por ejemplo, puede acompañar a alguien durante 5, 10 años, e incluso más, en condiciones realmente óptimas. Las droseras pueden multiplicarse, llenar la maceta entera, crear pequeñas colonias de plantas hijas. Las sarracenias pueden florecer cada primavera con esas flores enormes que casi nadie reconoce como suyas. Y muchas, según se suele decir, terminan reproduciéndose, por semilla, por rizomas, por estolones. Como si la planta, una vez sintiera que su entorno es seguro, decidiera dejar descendencia. Muchos cultivadores aseguran que llega un punto, después de los primeros meses, en el que la planta deja de necesitarte. Se vuelve casi autónoma. Caza por sí misma los insectos que se le acercan, se adapta a las estaciones, aprende, de alguna forma, a vivir en el espacio que le ha tocado. Y a partir de ese momento, lo único que pide es paciencia. Nada de intervención excesiva, nada de mimos innecesarios, solo presencia. Pero si lo que ocurre cuando se cuida bien es casi una historia de transformación, lo que ocurre cuando se cuida mal es una historia muy distinta. Y según muchos, es una historia que se ve repetida una y otra vez en miles de hogares. El primer signo casi siempre es el mismo. Las hojas comienzan a oscurecerse, pierden firmeza, se vuelven blandas. Algunas adquieren tonos marrones, otras se ennegrecen desde la base, y poco a poco, sin grandes avisos, la planta empieza a pudrirse. Muchas personas lo describen como un proceso desconcertante, porque no parece haber una causa visible. La planta no fue golpeada, no fue movida, no le pasó nada extraño, y aún así, algo dentro de ella ha empezado a romperse. Lo que muchos cultivadores aseguran es que, en la mayoría de los casos, la causa siempre es la misma. Agua dura, sustrato equivocado, exceso de nutrientes. Una combinación silenciosa que, semana tras semana, ha ido envenenando lentamente sus raíces. Pero hay otra forma de mal cuidado, todavía más común. Una forma que no provoca podredumbre, sino algo más sutil. La planta deja de formar trampas. Sí, una planta carnívora puede dejar de ser carnívora. No porque se vuelva otra cosa, sino porque ha perdido la energía necesaria para producir esas estructuras tan exigentes. Cuando se las coloca en un interior oscuro, cuando se les activa la trampa sin razón una y otra vez, cuando se las somete a estrés constante, lo que muchos cultivadores ven es siempre lo mismo. La planta se queda reducida a una pequeña hoja verde, sin trampas visibles, sin esa imagen poderosa que tenía al principio. Sigue viva, sigue ahí, pero ya no es lo que era, y muchas veces, según se suele decir, no vuelve a serlo nunca más. Y luego está el escenario más doloroso de todos, el que millones de personas han vivido sin saber exactamente qué hicieron mal. La planta llega de la tienda, llega preciosa, llena de trampas, llena de promesas, y en cuestión de semanas simplemente se apaga. Las hojas se llenan de manchas, las trampas se cierran y no vuelven a abrirse. La planta parece quedarse quieta, como si dejara de hacer cualquier esfuerzo, y un día, sin avisar, ya no queda nada. Muchos cultivadores aseguran que esto ocurre porque muchas plantas carnívoras se venden en sustratos incorrectos, en macetas demasiado pequeñas, en condiciones diseñadas más para el escaparate que para la vida real. Y cuando el comprador llega a casa, según se suele decir, la planta ya viene con el reloj en contra. Pero aquí aparece algo que muchos describen como la parte más bonita de toda esta historia. Y es que, incluso cuando la planta parece perdida, no siempre lo está. Existen creencias muy extendidas entre cultivadores que aseguran lo siguiente: que cuando se corrige el agua y se cambia por agua de lluvia o destilada, cuando se reemplaza el sustrato por una mezcla pobre y drenante, cuando se coloca la planta en un lugar muy luminoso, casi al sol, y cuando se la deja en paz, sin tocarla, sin mover las trampas,
sin intentar alimentarla artificialmente, ocurre algo casi mágico. En cuestión de semanas, muchas plantas que parecían condenadas comienzan a producir hojas nuevas, brotes diminutos que aparecen desde la base, casi como si la planta estuviera dando una segunda oportunidad. Y aunque la parte vieja se haya perdido, aunque las trampas anteriores ya no estén, lo que crece desde abajo, según muchos cultivadores, suele ser todavía más fuerte que lo anterior. Pero esto, eso sí, no ocurre en todos los casos. Y según muchas personas que llevan años con ellas, hay un patrón muy claro. Cuando alguien cambia sus hábitos y empieza a cuidarla bien, la planta suele responder. Cuando alguien insiste en abonarla, tocarla, regarla con agua del grifo, alimentarla con comida humana, la recuperación casi nunca llega. Y por eso, según muchos cultivadores, la idea de que las plantas carnívoras son frágiles es un malentendido enorme, porque no son frágiles, son resistentes, son adaptadas, son capaces de sobrevivir en lugares donde casi ninguna otra planta podría hacerlo, pero lo que no soportan, lo que jamás soportaron, es ser tratadas como algo que no son. Y quizás esa, según muchas personas, es la verdadera lección que dejan estas plantas. Que la diferencia entre la vida y la muerte, en su caso, no está en cuánto se las cuida, está en cómo, que no necesitan más atención, necesitan la atención correcta, y que cuando se les da exactamente eso, son capaces de devolverlo durante muchísimos años, en forma de trampas nuevas, flores inesperadas, colores intensos y plantas hijas que nacen casi sin avisar. Pero todavía queda algo más, algo que va más allá del cuidado, más allá de los errores, más allá de los mitos. Una idea que muchas personas, después de convivir con estas plantas durante años, terminan compartiendo casi sin darse cuenta. Y es justamente con esa idea con la que vamos a cerrar esta historia. Y al final de todo, después de recorrer su origen, sus trampas, sus secretos, sus errores y sus consecuencias, queda una sensación difícil de explicar. Una sensación que muchas personas describen exactamente igual cuando pasan tiempo con estas plantas. Y es que las plantas carnívoras no son lo que parecen. No son monstruos en miniatura. No son cazadoras voraces. No son criaturas extrañas escondidas dentro de una maceta. Son, simplemente, plantas que un día tuvieron que aprender a sobrevivir donde nadie más podía. Plantas que encontraron una solución silenciosa a un problema imposible. Plantas que llevan millones de años haciendo exactamente lo mismo, sin prisa, sin ruido, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Y quizás por eso, según muchas personas que han convivido con ellas, terminan generando una fascinación que cuesta describir, porque cuanto más se las observa, más se entiende que no son tan distintas del resto del mundo natural. Solo viven en un lugar más exigente, solo evolucionaron de una forma más drástica, solo tomaron un camino que casi ninguna otra planta se atrevió a tomar. Y aún así, ahí siguen, abriendo trampas, tendiendo hojas pegajosas, llenando jarros, floreciendo cada primavera, igual que hace miles de años. Quizás esa sea la verdadera magia detrás de ellas, no la velocidad con la que se cierran, no los colores intensos de sus trampas, no las historias que se cuentan a su alrededor, sino la idea, tan simple y a la vez tan poderosa, de que la naturaleza siempre encuentra una forma, aunque el suelo sea pobre, aunque el agua escasee, aunque todo a su alrededor parezca empujar en dirección contraria. Y si has llegado hasta aquí, probablemente ya nunca vuelvas a mirar a una planta carnívora de la misma manera, porque ahora sabes lo que muy pocos saben: cómo funcionan, por qué existen, qué errores comete casi todo el mundo al cuidarlas, y por qué, al final, no son ellas las que necesitan adaptarse a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que entenderlas a ellas. Si este video te ha resultado interesante, si has aprendido algo nuevo, o si simplemente quieres seguir descubriendo historias como esta sobre el mundo de las plantas, suscríbete al canal. Aquí encontrarás muchos más videos donde exploramos los secretos, los errores comunes y las curiosidades más fascinantes del mundo vegetal, contado de la misma forma en la que acabas de escuchar. Dale me gusta si te ha gustado, deja en los comentarios qué planta te gustaría que descubriéramos en el próximo video, y comparte este video con alguien que tenga una planta carnívora en casa. Probablemente, después de verlo, la miré con otros ojos. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, la naturaleza no necesita gritar para sorprendernos. A veces, basta con observarla en silencio.